Hola mis hermanos y mis hermanas, Dios les bendiga. Bienvenidos a mi programa La Buena Nueva con el Padre Bernardo Moncada. Hoy es sábado, día en que la Iglesia Católica honra de una manera especial a la Santísima Virgen María. Hoy tenemos que rezar especialmente el Santo Rosario. Y para hoy sábado, 16 de febrero, yo los invito a que escuchemos La Buena Nueva. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían qué comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen qué comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido desde muy lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma tanta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Ellos los fueron distribuyendo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha, y todavía se recogieron 7 canastos de sobra. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Hermanos y hermanas, qué alegría es para nosotros escuchar la buena nueva, el Santo Evangelio, la palabra de Dios. Para hoy sábado 16 de febrero, sábado mariano. Hoy la liturgia de la Iglesia nos presenta a nosotros el capítulo 8 del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1 del versículo 1 hasta el versículo 10, donde encontramos la segunda multiplicación de los panes. Si ustedes ponen sus ojos en el capítulo 7, versículo 24 del Evangelista San Marcos, ustedes van a caer en la cuenta que nos habla acerca de los viajes de Jesús fuera de la Galilea, fuera de Galilea. Esta es la segunda multiplicación de los panes, pero es la primera multiplicación de los panes para aquellos que no son judíos. La primera multiplicación de los panes que la encontramos nosotros en el capítulo 6, versículo 30 al 44. Esta multiplicación de los panes es para el pueblo judío. La segunda son para los no judíos. Dice la explicación de la Biblia Jerusalén: esta segunda multiplicación de los panes se realiza a favor de los no judíos en la Decápolis, fuera de Palestina. Ellos han venido desde muy lejos. Ya no comerán las migajas que caen de la mesa de los niños, sino que se sentarán a la mesa de los hijos del reino. Esto es lo que está haciendo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Está asociando a estos pueblos paganos, a estos pueblos que están fuera de la Palestina, a estos pueblos que no son judíos, los está sentando con Él a la mesa y los está alimentando igual como alimentó a aquellos que eran judíos de sus propios pueblos. Cuando un judío sienta a alguien a la mesa a comer con él, lo está considerando como miembro de su familia. Y esto es importantísimo. Ahora bien, entremos en el texto para poder profundizar un poco acerca del mismo. Dice el capítulo 8, versículo 1. Por aquellos días, habiendo de nuevo mucha gente y no teniendo que comer,
llama a Jesús a sus discípulos y les dice, quedémonos ahí. El Señor Jesucristo está rodeado de una cantidad de personas que han venido de diferentes partes. Hay un problema, que no tenían que comer. Eran muchos y no tienen que comer. ¿Qué hace el Señor Jesús? Llama a sus discípulos y les va a presentar el inconveniente. Se los va a dar a conocer. Dice el Señor, siento compasión de esta gente, porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas a sus casas, desfallecerán en el camino, y algunos de ellos han venido desde muy lejos. Vea qué problema tan tremendo. Están lejos, una región despoblada, están con Jesús y llevan 3 días ayunando. El Señor ayuna con ellos, el Señor comparte con ellos, el Señor los catequiza a ellos. 3 días en ayuno y en oración con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Un verdadero retiro, lejos del ruido de la ciudad, lejos en algún lugar despoblado, 3 días orando y ayunando con el Señor presente en este lugar. El tercer día, el Señor, que conoce la problemática, no tienen que comer, llama a sus discípulos y les comenta, es decir, asocia a los discípulos a su obra redentora, a su obra evangelizadora. Continúa diciendo el evangelista la respuesta a los discípulos. Sus discípulos le respondieron, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Los discípulos ven este problema y tratan de solucionarlo de una manera muy humana. Y aquí debemos entender algo, que el Señor Jesucristo les está contando el problema, pero no les está pidiendo que lo solucionen ellos, solamente les está presentando cuál es la situación actual. Y ellos piensan de una manera muy humana, ¿quién puede darles de comer? Dice los discípulos, ¿cómo podrá alguien saciar de pan a estos en el desierto? Y tal vez pierden un poco la paz, se desesperan, pero sin embargo el Señor no les estaba pidiendo a ellos absolutamente nada. Les estaba presentando un problema que hubo en el momento, que era que tanta gente estaba con Él y no tenían que comer. ¿Cómo podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Entonces el Señor les preguntaba, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen? Ellos le respondieron, 7. Entonces Él mandó a la gente acomodarse sobre la tierra y tomando los 7 panes y dando gracias, lo partió e iba dándolo a sus discípulos para que los sirvieran y ellos los sirvieron a la gente. Vea qué interesante esto. 7 panes que le presentan a Jesús. ¿Cuántos panes tienen? Pregunta el Señor. Y ellos le responden, 7 panes tenemos. Tráigamelos acá. Y tomando el pan, es una muestra de la Eucaristía. El Señor toma el pan, levanta los ojos al cielo, bendice estos panes, los parte y se los da a los discípulos, para que los discípulos se los entreguen a la gente y ellos puedan a su vez saciar esa hambre. 2 cosas importantes que debemos tener en cuenta. Jesucristo nos llama a nosotros también a que nos asociemos a su obra evangelizadora. Y en esta obra evangelizadora encontramos muchos problemas y muchos inconvenientes. Sin embargo, debemos solucionarlos con el poder de Dios. Pero desde nuestro trabajo, el Señor Jesucristo les pregunta, ¿cuántos panes tienen? 7, Señor. Y entonces se los llevan y Él se encarga del resto. ¿Qué nos enseña esto? Que a pesar de los problemas tan grandes, de las dificultades tan tremendas que nos podamos encontrar nosotros, cuando nos acercamos a Jesús y Él nos llama a asociarnos a su obra evangelizadora, sin embargo, con lo poco que nosotros tenemos, se puede solucionar siempre y cuando lo pongamos en la mano del Señor. Hay gente que dice, Padre, yo no predico porque no sé hablar. Tal vez no puedo viajar como viajan los misioneros. Tal vez, Padre, no tengo el estudio que tiene un teólogo o un biblista o un sacerdote. Sin embargo, lo poco que usted tiene lo puede poner en las manos del Señor. Y esto poco que usted tiene poniéndolo en las manos del Señor va a ser
riquezas impresionantes donde muchos se alimentarán. Aprendamos de la Santísima y de la Purísima Virgen María hoy sábado. La Virgen María se declara humilde esclava servidora del Señor. Y esta humilde esclava servidora del Señor, esto poco que tenía la Santísima Virgen María, que lo puso en manos de nuestro Señor, pues Dios hizo grandes maravillas, tanto que hoy día la reconocemos como nuestra reina, nuestra madre, la reina del cielo, la señora de los ángeles, y la llamamos la madre del Señor, entre otros títulos que le damos los católicos. A aquella pobre humilde, aquella pobre mujer, aquella pequeña llamada María, pero que se pone en manos del Señor y Dios hace grandes maravillas. ¿Cuántos panes tienen? 7, Señor, tráigamelos, dice el Señor, tráigamelos. Hoy el Señor te dice, ¿qué sabes hacer? ¿A qué te quieres dedicar? Esto tan pequeño que tú piensas que tal vez no sirve muchas veces, si tú lo pones en manos del Señor, Dios va a hacer grandes maravillas, porque tus dones, tus talentos, porque aquello que tú le entregas al Señor, Dios lo va a multiplicar de una manera sobreabundante. ¿Cuántos panes tienen? 7, Señor. Tráigalos, dice el Señor. Ellos se los llevan y entonces dice que el Señor Jesucristo toma estos panes, los 7 panes, dando gracias. Acción de gracias es una palabra castellana que viene del griego Eucaristía. Eucaristía significa acción de gracias. El Señor celebra, preside una Eucaristía. Los parte e iba dándolos a sus discípulos para que los discípulos sirvieran. Y ellos sirvieron a la gente. Tenían también unos pocos pececillos y pronunciando la bendición sobre ellos, mandó que también los sirvieran. Comieron y se saciaron y recogieron de los trozos sobrantes 7 canastas. Fueron unos 4,000 y Jesús los despidió, subió a continuación a la barca con sus discípulos y se fue a otra región, a la región de Dalmanutá, dice el evangelista San Marcos. Qué interesante esto, hermanos y hermanas, donde las multitudes pueden saciar esa hambre, ese deseo que tenían en Dios, en Jesús. Ahora, nosotros también tenemos que saciar esa hambre de Dios. San Agustín decía, Dios tiene hambre de que tú tengas hambre de Él. Dios tiene sed de que tú tengas sed de Él. Esa hambre, esa sed de Dios, no la podemos saciar con el mundo. No la podemos saciar con nada más, sino que con Dios. ¿En dónde nos podemos alimentar de Dios? ¿En dónde encontramos ese pan que ha bajado del cielo? Lo encontramos en el sacramento de la Eucaristía. En la Eucaristía podemos saciar esa hambre, ese deseo. Porque si usted no sacia esa hambre de Dios, si usted no sacia ese deseo de Dios, usted lo va a querer saciar de otra cosa. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 27, dice que nosotros los seres humanos somos los únicos seres de la naturaleza que fuimos creados capaces de Dios. Y dice el 28 que no podemos saciar esa hambre, esa sed de Dios, esa capacidad de Dios con otra cosa, sino solamente con Dios. Pero hay mucha gente afuera que quiere saciar esa hambre, lo quiere saciar con los 3 enemigos del alma, como le digo yo siempre, la carne, el mundo y el diablo. Un enemigo dentro de nosotros, la carne, un enemigo alrededor nuestro, el mundo, un enemigo por encima de nosotros, el diablo. Hay gente que lo quiere hacer. Cuando yo veo a un borracho, digo yo, este borracho es un buscador de Dios, pero lo está buscando donde no está, lo está buscando en el alcohol. Cuando yo veo a un drogadicto, digo, este drogadicto es un buscador de Dios, pero lo está buscando donde no está, lo está buscando en la droga. Cuando yo veo a una persona que se dedica a la nueva era, al yoga, a otras prácticas que llaman ellos espirituales, yo digo, esta persona es un sediento de Dios, pero está buscando a Dios donde no está. ¿En dónde podemos encontrar a Dios? ¿Y en dónde podemos saciarnos verdaderamente de Él, llenarnos, sentirnos plenamente unidos a Él? En la Iglesia Católica, a través de los sacramentos. Los 7 sacramentos comunican la gracia de Dios, pero uno en especial no solamente comunica la gracia, sino que comunica al autor de esa gracia, es decir, a nuestro Señor Jesucristo. Y ese sacramento es el sacramento de la Eucaristía. Vayamos a la misa, alimentémonos de Él,
comamos la carne, bebamos la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que se hace verdaderamente presente en el altar. El Señor se da a través del sacerdote para que el sacerdote entregue ese pan de vida y el pueblo de Dios a comulgar quede totalmente lleno, pleno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hoy corramos a la Eucaristía y hagámoslo a través del corazón inmaculado de la Santísima y de la Purísima Virgen María. Y estando ahí en la Eucaristía, pongámonos al servicio del Señor. Eso poco que tenemos, eso que para nosotros muchas veces es insignificante, pero poniéndolos en las manos de Dios a través del corazón de la Virgen María, puede servir para que muchos conozcan a nuestro buen Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Ahora yo los invito a que hagamos oración. Dice el Salmo 90, versículo 1 y 2. Señor, tú has sido para nosotros un refugio de edad en edad. Antes de ser engendrados los montes, antes de que naciese la tierra y el orbe, desde siempre hasta siempre, tú eres Dios. Oremos. Señor, quiero alimentarme de ti, de todo lo que tú nos das, porque de ti procede la vida, y todo lo que mi alma y mi corazón necesita, eres tú. Lléname de ti, Jesús. Que se incrementen en mi vida los dones que tú me regalaste, porque yo sé que al ponerlos en tus manos, todo va a ser diferente. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este programa, La Buena Nueva, con su servidor, el Padre Bernardo Moncada. Hoy es día de honrar especialmente a la Santísima Virgen María a través del rosario y de adorar al Señor Jesús en la Eucaristía. Vayamos a misa, comulguemos, verdaderamente acerquémonos al altar del Señor. Qué alegría es para nosotros poder escuchar La Buena Nueva. Hemos llegado al final de este programa. Yo me despido, pero antes de irme, te recuerdo las dos cosas que les he venido recordando desde hace unos días atrás. La primera, vamos camino rumbo al 1.000.000 de suscriptores. Yo los necesito de su ayuda. Por favor, suscríbase a mi canal. Si usted es nuevo o no se ha suscrito aún, por favor, suscríbase a mi canal. 5 cosas le pido en este momento. Suscríbase, reproduzca el video, dele me gusta, guárdelo y compártalo con sus familiares y con sus amigos. Y la segunda cosita general que les quería compartir, recuerden siempre la campaña que iniciamos un tiempo atrás. Se llama $1 para la evangelización. Queremos grabar una película católica. Queremos llevar la palabra de Dios hasta el cine. Queremos que muchas personas, conociendo al Señor, se conviertan. ¿Y cómo lo podemos lograr? Con su ayuda también. Con su ayuda, donándome $1 en su vida para esta obra de evangelización. $1 para la evangelización. Le agradezco a los hermanos que ya lo han hecho, aquellos que me han escrito, Padre, no tengo nada, ni $1 en el bolsillo, pero que oran por mí. Gracias de sobremanera, lo más grande es la oración. Dios les bendiga, la Virgen les guarde y que Dios les prospere al 1000 por uno, para que tenga y les sobre y puedan ayudar a toda clase de buena obra. Y ahora, mis hermanos, yo quiero impartir sobre ustedes la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.